Se dice que en algún punto de la historia la humanidad perdió algo importante. No se trataba de una herramienta ni de un conocimiento, sino de una habilidad. La habilidad de ver más allá de lo que los ojos pueden captar, de percibir la red invisible que une cada pensamiento, cada emoción y cada partícula del universo. Esa habilidad no se esfumó, simplemente quedó oculta bajo siglos de ruido, distracciones y miedo. Sin embargo, hubo alguien que se atrevió a buscarla. Un hombre que no se conformó con observar la realidad tal como era. Quiso entenderla a fondo. Su nombre era Jacobo Greenberg Silverbaum, y su pregunta era tan sencilla como arriesgada. ¿Qué es la conciencia y hasta dónde puede extenderse su poder? Mientras la ciencia intentaba encontrar respuestas en laboratorios, Jacobo emprendía un viaje al corazón de México, a pueblos donde los ancianos conversaban con la tierra y los sueños eran tan tangibles como el amanecer. Allí descubrió algo que no concordaba con los modelos científicos establecidos, una técnica ancestral, un método olvidado que transformaba de manera instantánea la percepción de la realidad. No se trataba de hipnosis ni de sugestión, era una reprogramación consciente de la mente, tan veloz y tan profunda que incluso los más incrédulos se quedaban sin palabras. Jacobo empezó a investigar el cerebro como si fuera una puerta a otro mundo, y lo que descubrió lo transformó todo. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención de las personas genera un patrón de energía que altera la estructura del entorno que nos rodea. La mente no solo observa el mundo, lo crea, pero hay algo más. Durante sus experimentos, Jacobo registró momentos en los que el cerebro parecía sintonizarse en una frecuencia diferente, una especie de sincronización total, como si el ser humano recordara por unos instantes su verdadero origen, y ahí está la clave. Ese momento, ese punto preciso donde la conciencia se encuentra con la realidad, el punto que Jacobo dedicó su vida a investigar, el código perdido que si se activa, puede reescribir por completo la forma en que percibimos el universo y a nosotros mismos. Visualiza esto, tu mente sin barreras, tus ideas, generando materia, tu conciencia, dando forma al tiempo y al espacio, no como una simple metáfora espiritual, sino como un fenómeno que se puede medir, repetir y sobre todo que es real. Jacobo lo denominó el principio sintérgico, la conexión de todos los campos de información del universo. Y dentro de ese principio encontró una puerta, una técnica tan sencilla y directa que podría activar tu conciencia en cuestión de segundos. Sin embargo, esa técnica fue silenciada, olvidada, y con el paso del tiempo, su creador desapareció de manera misteriosa, dejando solo fragmentos, notas y un legado que ahora empieza a resurgir. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. Si esa técnica pudiera ser entendida y utilizada por ti, porque tal vez lo que siempre has buscado afuera ya está dentro de ti, esperando ser recordado. Jacobo Greenberg no era un místico, ni un gurú, ni un hombre en busca de reconocimiento. Era un científico con una pasión, comprender la conciencia. Sin embargo, cuando sus indagaciones lo llevaron a cruzar los límites de lo que se considera aceptable en la ciencia, se topó con algo que muy pocos se atreven a mencionar. Todo empezó en la década de los 70, cuando Jacobo se trasladó al altiplano mexicano para investigar los estados alterados de conciencia. Había escuchado historias sobre una mujer que podía curar sin tocar, manipular el tiempo y leer los pensamientos de las personas. Su nombre era Pachita, una chamana que inspiraba tanto temor como respeto, famosa por realizar intervenciones quirúrgicas con los ojos cerrados. Los científicos afirmaban que eso era imposible. Jacobo decidió comprobarlo, y lo que presenció desmanteló todas sus creencias. En una habitación con poca luz, Pachita colocó a un hombre sobre una mesa de madera. Mientras entonaba cánticos, tomó un cuchillo normal, cerró los ojos y comenzó su labor. Jacobo, con sus instrumentos de medición de frecuencia cerebral, pulsos eléctricos y campos magnéticos, observaba. Pero nada de lo que registraba podía explicar lo que estaba sucediendo. La mujer sacaba algo del cuerpo del paciente y tras unos minutos ese tejido parecía volver a formarse. No había anestesia ni instrumentos quirúrgicos, solo una conexión total entre la conciencia y la materia. Fue en ese instante cuando Jacobo se dio cuenta de que algo no encajaba. La ciencia le había enseñado que la mente era simplemente
un producto del cerebro, pero lo que estaba observando le decía lo contrario. La mente estaba dando forma a la realidad física. Durante varios meses registró los estados mentales de Pachita y descubrió que su cerebro entraba en un estado de coherencia absoluta, como si cada hemisferio, cada célula y cada partícula vibraran en perfecta armonía con su entorno, y en ese momento de máxima coherencia sucedían los milagros. Jacobo comenzó a referirse a ello como el campo unificado de la conciencia, un lugar donde la intención del ser humano podía modificar las leyes conocidas de la materia. En su búsqueda por entenderlo, ideó lo que él mismo denominó una técnica de reprogramación instantánea, un método tan sencillo que podía llevarse a cabo sin rituales, sin necesidad de fe y sin intermediarios, únicamente con atención plena y conexión interna. Este descubrimiento lo llenó de fascinación y también de temor, porque si la mente humana era capaz de transformar la realidad solo con alcanzar la coherencia, ¿qué sucedería si todos supieran hacerlo? Con el tiempo, sus experimentos empezaron a atraer miradas no deseadas. Algunos de sus colegas lo acusaron de herejía científica, mientras que otros lo señalaron por desafiar los límites del control mental. Sin embargo, Jacobo persistió, decidido a desentrañar ese poder oculto que parecía estar prohibido. Y tú, que estás escuchando estas palabras, puedes sentirlo. Esa sensación, ese ligero hormigueo en la piel, porque en el fondo, algo en tu interior ya intuye que esto no es solo un relato distante, sino un recuerdo antiguo que busca salir a la luz. Así que cuéntame, ¿qué pasaría si decidieras probar esta técnica en este mismo instante? Jacobo Greenberg volvió de sus investigaciones con una certeza que no se podía pasar por alto. La conciencia no era simplemente un producto del cerebro, sino el tejido mismo del universo. Pero, ¿cómo se le explica eso a un mundo que se rige por la lógica? ¿Cómo convertir lo que no se ve en un lenguaje científico? Así fue como surgió la teoría sintérgica, el intento más audaz de fusionar la ciencia con el espíritu en una única ecuación. Una teoría que no solo describía la realidad, sino que la desvelaba. Jacobo sostenía que todo lo que existe, tú, yo, un pensamiento, una piedra, una galaxia, no son entidades aisladas, sino patrones dentro de un mismo campo de información viva. Un campo vasto y vibrante que lo une todo. Imagina el universo como un océano sin fin. Cada pensamiento es una ola, cada emoción es como una vibración, y cada acto de conciencia es un movimiento que transforma toda la superficie del océano. Nada está separado, nada sucede sin que haya una resonancia. Cuando piensas, el universo reacciona. Cuando sientes, todo el campo se reorganiza. Ese campo, como decía Jacobo, no está fuera, está dentro de ti. Tu mente no solo observa, sino que también lo moldea. Tus percepciones no son meros reflejos de la realidad, son los pinceles que la crean. Y en esta idea surge el principio sintérgico. La conciencia y la realidad no están divididas, son una misma danza, un entrelazamiento perfecto, donde cada cambio interno provoca una alteración externa. Jacobo explicaba este principio con una claridad poética que dejaba sin palabras a los científicos más escépticos. El universo es una inmensa red de información. Cada nodo de esa red tiene conciencia y tú eres uno de ellos. Tómate un momento para pensarlo. Si todo lo que experimentas está ligado a tu estado de conciencia, entonces el mundo que percibes no es una verdad inamovible, sino una proyección cambiante de tu propio interior. Por eso, hay personas que viven en medio del desorden, mientras que otras disfrutan de la tranquilidad. Aunque transiten por las mismas calles, respiren el mismo aire y miren el mismo cielo, la diferencia no radica en el exterior, sino en el grado de coherencia de su conciencia. Greenberg descubrió que cuando la mente se sincroniza, cuando pensamiento, emoción y propósito se alinean, el campo sintérgico se ajusta y la realidad responde de inmediato. Ahí es donde empieza la verdadera reprogramación. En ese silencio que hay entre dos pensamientos, donde el yo se desvanece y solo queda la pura presencia. Ese momento, ese punto imperceptible donde la conciencia no solo observa el universo, sino que lo crea. Esa es la clave, el código que los antiguos sabían y que la ciencia actual apenas empieza a entender. Y quizás mientras escuchas estas palabras, algo en tu interior comienza a entenderlo, no con la razón, sino con el corazón.
porque el principio sintérgico no se razona, se recuerda. Jacobo Greenberg descubrió algo que pocos se atreven a aceptar. La conciencia no se expande a través del aprendizaje, se despierta al recordar. Y lo que encontró no fue una fórmula mágica, ni un ritual complicado, ni una creencia. Fue una vivencia interna tan sencilla que cualquier persona puede experimentarla. Una puerta hacia ese estado donde la mente y la realidad se entrelazan en uno solo. Él afirmaba que cualquier ser humano puede llegar a un punto de total calma, un momento en el que los pensamientos pierden su peso y solo queda el espacio. Ese espacio, que es invisible y silencioso, es donde empieza la reprogramación. Cierra los ojos un instante, no para huir del mundo, sino para sentirlo desde adentro. Percibe el aire que entra por tu nariz, el suave movimiento de tu pecho al respirar. No intentes controlar nada, simplemente observa. Ahora imagina tus pensamientos como nubes. Van y vienen, se desvanecen. Entre una nube y otra hay un pequeño instante de vacío, un espacio limpio, sin palabras, sin forma y sin historia. Mientras escuchas esto, trata de sentir ese espacio entre tus pensamientos. Ahí es donde empieza la reprogramación. Ese instante es el momento en que la conciencia toca el campo sintérgico, donde todo lo que consideras real se vuelve flexible. Es el sitio donde Jacobo se dio cuenta de que la realidad responde a la atención pura, lo que observas con juicio tiende a resistirse, pero lo que miras con presencia se transforma. La técnica olvidada es justamente eso, no hacer, sino ser, no pelear contra la mente, sino reconocerla como parte del tejido vivo del universo. Jacobo solía decir que al quedarte en ese lugar de silencio interno, la frecuencia de tu cerebro se transforma, los dos hemisferios se alinean, y tanto el corazón como la mente empiezan a latir en sintonía. En ese estado de armonía, la conciencia se conecta con el campo universal. En ese momento, los pensamientos dejan de ser meras ideas y se convierten en olas creativas que dan forma a la realidad. Cada inhalación se transforma en un código y cada momento de silencio se convierte en una llave. No necesitas tener fe, ni conocimientos previos, ni palabras mágicas, solo una presencia total. Una atención tan clara que elimina el ruido y te regresa a tu esencia. Cuando logras mantener ese instante, aunque sea por unos segundos, el tiempo se detiene, el cuerpo se siente más ligero y algo en tu interior recuerda quién eres realmente. Jacobo afirmaba que esa era la auténtica alquimia, cambiar la percepción hasta que la línea entre el yo y el mundo se desvanece. Cuando eso ocurre, la realidad se vuelve maleable, adaptable y obediente, y en ese silencio te das cuenta de que no estás tratando de cambiar tu vida. Estás recordando que tú la estás construyendo. Hay un instante en el que todo se transforma, no cuando peleas, ni cuando insistes, sino cuando por primera vez dejas de oponerte. Jacobo Greenberg solía comentar que la conciencia no se eleva a base de esfuerzo, sino a través de la entrega. No se trata de rendirse ante el mundo, sino de entregarse al momento presente. Aceptar que no hay nada que conquistar porque todo ya reside en ti. Durante sus estudios, Jacobo conoció a una mujer llamada Elena, una psicóloga que había perdido todo sentido de rumbo. Su vida parecía ideal, pero por dentro sentía un vacío que no podía llenar. Había intentado de todo, meditación, libros, retiros, pero nada le funcionaba. Hasta que un día, en una de las sesiones del laboratorio de Jacobo, se animó a probar esa técnica silenciosa. Elena cerró los ojos. Jacobo solo le pidió una cosa: no intentes nada, no busques. Simplemente observa el espacio entre tus pensamientos. Al principio su mente se resistió. Aparecían pensamientos, recuerdos, inquietud, pero sucedió algo cuando dejó de pelear contra ellos, cuando se entregó a lo que experimentaba, sin juzgarlo ni intentar modificarlo. De repente, un silencio tan profundo que parecía abarcarlo todo. No había tiempo, ni cuerpo, ni historia, solo una presencia pura. En ese momento, Elena sintió como si una corriente fluyera por su pecho, un calor suave, un latido y de pronto una claridad abrumadora. Se dio cuenta de que su sufrimiento no provenía del mundo, sino de su resistencia a él. Su mente se detuvo, su conciencia se alineó. Jacobo notó en los monitores un cambio inmediato.
Las ondas cerebrales de Elena comenzaron a sincronizarse perfectamente y su ritmo cardíaco se estabilizó. Su cuerpo, su mente y sus emociones habían alcanzado una coherencia interna. Era el instante en que la entrega se transforma en poder. Días después, Elena expresó lo que sintió con una frase que Jacobo jamás olvidó. No fue mi vida la que cambió, sino la manera en que la percibía, y al hacer eso, la vida se transformó por sí sola. Ese es el impacto de la técnica. No se trata de imponer tu voluntad al universo, sino de sintonizar con él. Cuando dejas de forzar las cosas, todo empieza a fluir. Al soltar el control, el entorno responde. Cuando te entregas desde la conciencia, no desde la derrota, la realidad se reorganiza a tu favor. Esa es la paradoja del poder interno. La verdadera fuerza no proviene del esfuerzo, sino del silencio. Jacobo comprendió que cada pensamiento de miedo y cada impulso de control interrumpen la coherencia del campo sintérgico. Pero cuando decides confiar, cuando te abres sin temor al momento presente, el universo te refleja tu propia claridad y así, sin fórmulas ni promesas, te das cuenta de que no necesitas perseguir nada, solo recordar lo que ya eres. Porque cuando la mente se rinde, el universo, de manera inevitable, responde. Algo asombroso ocurre cuando la mente se aquieta. No se trata solo de tranquilidad, es una conexión especial, un instante en el que las barreras entre tú y el universo se desvanecen. Jacobo Greenberg lo denominaba el momento de coherencia, ese segundo en que la conciencia deja de mirar el mundo y empieza a crearlo. A lo largo de muchos años, sus investigaciones en neurofisiología revelaron algo que no se puede pasar por alto. Cuando una persona lograba alcanzar estados profundos de coherencia interna, su cerebro cambiaba de frecuencia. Las ondas teta y delta se armonizaban de manera perfecta, como si todo el cerebro respirara al mismo ritmo que el cosmos. Era como si la mente recuperara un lenguaje ancestral, el mismo lenguaje con el que se tejió la realidad. Jacobo solía comentar: tu mente no es un reflejo del mundo, es el pincel que lo da vida. Cada pensamiento, cada emoción, cada momento de silencio deja una marca vibratoria en la estructura del universo. Y cuando esas vibraciones se fusionan, sucede algo extraordinario. El campo energético del cuerpo humano se expande. Los dispositivos de laboratorio estaban registrando incrementos inexplicables en la actividad electromagnética alrededor de las personas en estado de coherencia. Era como si se abriera una puerta invisible dentro de ellas, un portal interno. Este portal no conduce a otro lugar, sino que lleva al núcleo del ser, donde la conciencia se fusiona con el campo universal. Desde ese punto, la separación se desvanece, lo interno y lo externo se convierten en uno solo, el universo deja de ser algo que miras y se transforma en algo que eres. Jacobo se dio cuenta de que en ese estado, las sinapsis neuronales parecen reestructurarse. Las zonas del cerebro que antes competían por el mando, como la razón, la emoción y la intuición, comienzan a trabajar en conjunto. El hemisferio izquierdo deja de pelear con el derecho y juntos generan una sinfonía eléctrica que resuena en perfecta armonía. Es el cerebro transformándose en una antena, un receptor y emisor de la realidad. Lo que antes parecía ser pura casualidad, coincidencias o suerte, ahora se revela como una extensión de tu propio campo, y de repente todo empieza a tener sentido. Las personas que aparecen en tu vida, los eventos que suceden, las oportunidades que se presentan, no son meras casualidades, son respuestas. Ese es el portal del que hablaba Jacobo, un acceso directo a la inteligencia universal que está presente en todo. No se abre a base de esfuerzo ni de rituales, se abre con tu presencia. Cuando tu mente deja de fragmentar la realidad, el campo se revela en su totalidad y lo que antes no podías ver se vuelve tan claro como la luz. En ese momento, descubres algo que lo transforma todo, que el universo no está afuera, está dentro de ti, esperando ser recordado. Y una vez que cruzas esa frontera, ya no puedes regresar, porque comprendes que no estás en el universo está en ti. Imagina que puedes silenciar el ruido del mundo con solo una respiración. Imagina que, en medio del caos, puedes regresar a ese punto de coherencia donde todo se alinea. Eso comentaba Jacobo Greenberg, es como reprogramarte al instante. No se trata de magia, sino de la ciencia del alma aplicada a la vida cotidiana. Cada vez que sientas ansiedad, temor o confusión, ten esto presente.
No necesitas huir del momento, solo debes anclarte en él, porque el verdadero poder no radica en cambiar lo que sucede afuera, sino en modificar la frecuencia con la que lo estás sintiendo. La técnica arranca con algo tan sencillo como detenerte. Cierra los ojos y siente tu respiración sin tratar de controlarla. Deja que el aire entre y salga, como una ola que vuelve al océano. Mientras respiras, dirige tu atención al centro de tu pecho. Ahí, justo en ese lugar, se halla el corazón eléctrico que se conecta con el campo universal. Ahora imagina que desde ese punto se expande una luz. No la fuerces, simplemente observa cómo va creciendo. Esa luz representa tu coherencia, tu campo alineándose con el campo del universo. En ese momento, las señales de estrés empiezan a desvanecerse y tu mente pasa de un estado desordenado a uno más organizado. Las neuronas se organizan, las ondas del cerebro disminuyen su frecuencia y tu mente regresa a un estado de calma creativa. Si el miedo se presenta, no lo evites. Reconócelo, siéntelo y obsérvalo desde la luz de tu corazón. El miedo es simplemente una frecuencia desconectada y al mirarlo desde la presencia se disipa porque la conciencia no puede coexistir con la confusión. Cuando te falte claridad, repite en tu mente: yo soy el observador del campo, yo creo la imagen que veo. Esa frase reorganiza tus pensamientos. Te recuerda que no eres una víctima de tu mente, sino su arquitecto. Cada respiración coherente es una instrucción que envías al universo para redibujar tu realidad. Puedes poner en práctica esta técnica en cualquier momento, ya sea al despertar, antes de una conversación complicada o en medio del tráfico. No necesitas rituales, solo estar presente, porque la conciencia coherente no se alcanza en templos ni en montañas, sino en medio de la vida, cuando decides no reaccionar sino crear. Jacobo solía decir que el universo reacciona en tiempo real a la calidad vibracional de tus pensamientos. Cuando tu mente y tu corazón vibran en la misma sintonía, el campo responde con una precisión asombrosa. Las coincidencias surgen, las soluciones aparecen y la sincronicidad se transforma en tu lenguaje habitual. Así es como se ajusta la conciencia, no a través del esfuerzo, sino mediante la conexión. Cuando respiras desde el corazón, el universo te escucha y cada momento se convierte en una oportunidad para recordar quién eres en realidad, el artista del mundo que observas, y al comprenderlo, nada vuelve a ser lo mismo. Llega un instante en que la mente deja de buscar un lugar preciso donde el pensamiento se desvanece y solo queda la presencia. En ese lugar, sin esfuerzo, sin etiquetas, sin tiempo, la conciencia se rememora a sí misma. Jacobo Greenberg lo llamaba el despertar sintérgico, pero en realidad no es algo que ocurre, es algo que se revela, porque la conciencia no se expande. Simplemente recuerda lo que siempre ha sido. Cuando alguien se vuelve experto en esta práctica, el entorno comienza a reaccionar de manera diferente. Los eventos se organizan. Las personas correctas aparecen y lo que antes parecía inalcanzable se convierte en algo inevitable. La estructura de la realidad se transforma, no porque los hechos cambien, sino porque la frecuencia desde la que los observas se altera. La mente cuántica es precisamente eso, una mente que ya no se limita a interpretar, sino que co-crea. No analiza el mundo, lo siente, no teme al vacío, lo habita. Y desde ese silencio, todo toma forma con una precisión que sorprende. Jacobo solía decir que cada pensamiento es una onda que atraviesa el campo sintérgico, y que cuando esa onda vibra en armonía con la totalidad, la realidad se pliega, se adapta y responde. Por eso, los sabios, los místicos y los científicos conscientes coinciden en un mismo punto. La conciencia es la base de toda creación. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no vives en modo de supervivencia, sino en modo de sintonía. Ya no intentas forzar las cosas, simplemente las dejas ser. Ya no andas buscando señales, las identificas, porque cada vez que respiras, te recuerda que tú y el universo son parte del mismo proceso observándose mutuamente. Y en ese reconocimiento, el miedo se desvanece, el control se disuelve, la mente cuántica se activa y con ella surge una certeza. Nunca estuviste desconectado de nada. La técnica, la práctica, el método eran solo accesos. Pero tú siempre fuiste el espacio que hay al otro lado de la puerta.
el campo donde todo ocurre, el observador y lo observado, fusionándose en una única frecuencia. Escucha este silencio. Percibe lo que hay detrás de tus pensamientos. Eso que permanece cuando todo cambia, eso eres tú. Y cuando lo recuerdas, cuando realmente lo sientes, algo profundo se alinea. El cuerpo se relaja, el corazón se abre y la mente deja de pelear. Es en ese momento donde empieza la verdadera creación consciente. Así es como se despierta la mente cuántica, no acumulando más información, sino reduciendo el ruido, no con esfuerzo, sino con entrega. Y cuando esto ocurre, el universo entero te identifica como uno de sus pensamientos conscientes, porque en el fondo nunca estuviste dormido, solo estabas en un sueño que te hacía sentir menos de lo que realmente eres. Y hoy, al recordarlo, ese sueño se transforma en conciencia. Jacobo Greenberg estaba a punto de desvelar algo que, según sus propias palabras, podría alterar el curso de la conciencia humana para siempre. Y de repente, desapareció. El 8 de diciembre de 1994 fue el último día en que alguien lo vio. Su hogar permanecía intacto, sus cosas, su investigación, su agenda, todo en su lugar. Pero él, el hombre que decía haber descubierto el punto donde la mente se encuentra con la realidad, se esfumó sin dejar rastro. Muchos pensaron que se había ido por su propia voluntad, otros creyeron que había sufrido un colapso mental. Sin embargo, hay quienes sostienen que su desaparición no fue un simple accidente, ya que justo antes de marcharse, Jacobo había dejado una serie de apuntes donde comentaba sobre una nueva etapa de su investigación, una manera de alinear la conciencia humana con el campo total, una técnica que podría alterar la percepción del espacio y el tiempo. En sus últimos días, afirmaba que estaba obteniendo resultados que no se ajustaban a ningún marco científico conocido. Y según sus amigos más cercanos, algo o alguien comenzó a acecharlo. Él mismo lo mencionó. Existen fuerzas que no desean que esto se haga público. ¿Era solo paranoia o realmente sabía demasiado? Su teoría sintérgica ya representaba un peligro para los límites del pensamiento científico. Si lograba demostrar que la conciencia genera la realidad, todo el paradigma materialista se vendría abajo. Las instituciones que habían cimentado su poder en la noción de un universo mecánico quedarían desfasadas. Y si alguien pensó que era mejor que Greenberg se esfumara antes de que lo descubriera, no hay pruebas concluyentes, solo retazos, testimonios y una sensación que persiste, la que tocó un conocimiento tabú. Algunos de sus compañeros afirman que logró atravesar el umbral del que hablaba tanto que simplemente se fundió en el campo que investigaba. Otros argumentan que fue silenciado porque lo que estaba a punto de publicar desafiaba no solo a la ciencia, sino también al poder establecido. Sea cual sea la realidad, hay algo que nadie puede refutar. Desde su desaparición, su legado ha crecido. Sus libros se han multiplicado, sus ideas comenzaron a motivar a una nueva generación de exploradores, científicos y meditadores que sienten que Jacobo no se ha ido, solo ha cambiado de frecuencia. Quizás esa fue su última advertencia, que quien se adentra demasiado en el entramado de la realidad debe estar listo para perderse en él, que el conocimiento absoluto requiere una entrega total y que el universo no revela sus secretos sin pedir algo a cambio. Jacobo Greenberg se desvaneció del mundo visible, pero su voz sigue resonando en cada mente que se atreve a cuestionar. Y si en realidad no se fue, sino que simplemente despertó antes que nosotros, todo lo que has escuchado hasta ahora no era información nueva, era memoria, ecos antiguos vibrando en la frecuencia más profunda de tu ser, porque Jacobo Greenberg nunca buscó enseñarte algo. Quiso recordarte lo que ya eras antes de olvidarlo. El despertar sintérgico no es una técnica, es un reconocimiento. Es el momento en que la conciencia se da cuenta de que no está observando la realidad, sino que la está creando. Cada pensamiento, cada emoción, cada imagen interna son los códigos con los que pintas el universo que habitas. Y cuando logras ver eso, cuando realmente lo percibes, algo se reorganiza dentro de ti. Ya no hay separación entre tú y lo que te rodea, no existe un exterior, solo un campo que vibra en armonía contigo. Jacobo lo explicaba como el lugar donde la mente humana se conecta con lo infinito. Y ese lugar no está por allá afuera, está aquí, en el núcleo de tu conciencia. Cuando alcanzas ese estado, el miedo se desvanece, el tiempo se dilata, la dualidad se desmorona
y te das cuenta de que nunca fuiste solo una parte del universo. Tú eras el universo completo experimentándose a sí mismo. Esa es la gran revelación. No estás aprendiendo a crear tu realidad, estás recordando que tú eres la realidad. Todo lo que solías llamar vida, destino, casualidad o sincronicidad no eran más que reflejos de tu propio estado interno. El mundo reacciona a tu vibración, no a tus palabras. Y cuando tu mente y tu corazón laten en sintonía, el universo entero se pliega para resonar contigo. Eso es el despertar sintérgico, el instante en que la conciencia humana deja de buscar respuestas y se convierte en la respuesta misma. Una vivencia de conexión tan intensa que ya no quedan dudas, solo hay presencia. Y en esa presencia todo se acomoda, cada pérdida adquiere significado, cada silencio se llena de intención, cada aliento se convierte en algo sagrado. Jacobo quizás ya no esté en el plano físico, pero su mensaje sigue resonando en aquellos que están dispuestos a recibirlo. Y si has llegado hasta este punto, es porque algo en tu interior ya lo sabía, porque esto no es únicamente una narración sobre ciencia o espiritualidad, es tu propia historia, recordándote que siempre has sido más de lo que pensabas. Así que si algo en ti se iluminó, si sentiste ese clic imperceptible en el corazón, no lo pases por alto, compártelo. Quizás este mensaje sea justo lo que alguien necesita para despertar. Y antes de que te vayas, suscríbete. Únete a esta comunidad de almas despiertas, porque lo que se avecina no es solo saber, es transformación. Y el próximo despertar podría ser el tuyo.